Hola, buenos días a todos, bienvenidos al programa de hoy, Cristo es para todos. Bien, quiero empezar con una de las preguntas que me habéis formulado en esta mañana en internet, una incógnita que aparentemente se encuentra en la Biblia, la palabra de Dios, y que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a intentar esclarecer y sacar de dudas. Se encuentra en el libro de Génesis. No se habla, tengo aquí delante de mí la palabra de Dios, como siempre, para que sea ella la que nos guíe, que sea ella la que nos revele el enigma que hay encerrado. Muchas veces, para buscar las respuestas en la palabra de Dios, no nos basta con abrir la palabra de Dios y ponernos a leer. Vosotros sabéis bien, los hermanos que ya estáis confirmados como cristianos, que ya lleváis años en el camino del Señor, y cada vez que uno intenta buscar una aclaración de un enigma que viene en la palabra de Dios, sabemos que nos lleva al ayuno, nos lleva a la oración, nos lleva al estar redarguyendo la palabra de Dios. Bien, voy a proceder a la lectura. En el capítulo 4 del libro de Génesis, empezamos desde el 1. Este capítulo es dedicado a Caín y Abel, dos hermanos que tuvieron nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, y que se encargarían de llevar un ministerio muy importante en la humanidad, porque por ellos vendría lo que es la creación de la multiplicación de las personas. Dice el versículo, empieza así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dijo a la luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín gran manera, y cayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado estará a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: algunos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? Labor de la sangre de tu hermano clava a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no volverás a dar sus fuerzas. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es el castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de la presencia me esconderé, y será errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que te mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal sobre Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallase. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer. Que Dios bendiga su palabra. Y conoció Caín
a su mujer. Bien, si en este versículo que es el 17 del capítulo 4 de Génesis, y dice que después Caín, que fue el que mató a su hermano Abel, que fue desechado, estuvo vagando por ahí, y dice que conoció a su mujer, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la tierra, en cual los únicos vivientes, los únicos personajes que se encontraban actualmente en la palabra de Dios era Adán y Eva, Caín y Abel? Caín mata a Abel, por lo cual Caín queda como persona solitaria. Y dice que se va, es expulsado, es echado. O sea, errante. La palabra errante es una persona que hierra, que no sabe a dónde va, que se dirige como el viento de aquí para allá sin saber a dónde dirigirse. Y dice que estando de errante, conoce a su mujer. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que si la palabra de Dios dice que eran los primeros hombres de Adán y Eva, Caín conociera a su mujer? Esto está considerado como uno de los mayores enigmas de la Biblia. Bien, pues este enigma tiene su explicación. Si nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios, un poco más adelante nos da las claves. Es entonces que Caín emprende el viaje. Mientras tanto, no olvidemos que Eva y Adán siguen estando en el mismo sitio que Dios les había puesto. Y siguen procreando y siguen teniendo hijos. Y esos hijos tienen más hijos. Y los hijos de los hijos tienen más. Porque la orden de Dios para Adán y para Eva era la multiplicación de la especie de los seres humanos. Es por esto que los hombres vivían tantísimos años, porque Dios le concedía tantísima longevidad de vida. Y si tú en tu vida y yo en mi vida somos capaces de tener 8 o 10 hijos en un periodo de tiempo tan corto como pueden ser 60, 70 o 80 años de vida, y podemos llegar hasta tener hasta 14 o 15 hijos, imagínate en la vida de 800 años de cada persona que vivía en aquel entonces, la media. Entonces te das cuenta que si una persona con 70 años puede tener 15, una persona con 800, lo tienes que multiplicar 15 por 800 y te dará la cantidad de hijos que puede tener una persona. Pero no es solo eso, sino que encima los hijos también son longevos, también pueden tener descendencias y también son multiplicados, la multiplicación sobre la multiplicación, de lo cual empiezan a formarse pueblos, porque no olvidemos que es poblar la tierra que Dios nos ha entregado, creceos y multiplicar. Y entonces en esa multiplicación, cuando empiezan a separarse de los vínculos familiares y empiezan a formar sus propias tribus o sus propios pueblos o poblados, es cuando Caín, que está errante, que está divagando, que no sabe dónde va, no sabe a dónde se dirige, porque no tiene un sitio fijo, es que da con uno de estos pueblos y conoce a su mujer. Es aquí en donde el enigma se aclarece. Si sigues leyendo la palabra de Dios un poco más adelante y pasas al capítulo 5, aquí es en donde en el capítulo 5 nos da exactamente la clave de lo que yo estoy hablando. Génesis capítulo 5, versículo 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. O sea,
tenemos que entender que fueron la vida de Adán 800 años engendrando hijos e hijas. Si 100 por 15 son 150, pues 150 por 8 nos dará el resultado de la cantidad de hijos que aproximadamente pueda haber tenido Adán, más o menos. Pero aquí es donde se esclarece el enigma. Y esto es un comentario que hago yo para dejar claro y patente, como digo siempre, que la palabra de Dios no tiene ninguna contradicción. El otro día un hermano que me hablaba sobre esto me lo decía. Pero ¿cómo es posible que Caín conociera a su mujer si resulta que los únicos hombres que había en la tierra eran Adán y Eva? Claro, hay que leer el contexto y hay que entender que errar como hizo Caín, y aparte la palabra de Dios no nos da ningún tipo de señal referente al tiempo que Caín anduvo por la tierra, tenemos que llegar a la conclusión de que fue bastante tiempo y que encima nadie lo podía matar. Por eso que cuando después de tanto tiempo halló un poblado, que realmente ese poblado venía de su familia, de su estirpe, que era Adán y Eva. Bueno, hermanos, en el comentario de hoy os doy muchas gracias por todos los correos que recibo todos los días, por todas las saludaciones que me hacéis, y desde aquí os quiero desear que paséis un buen día y que Dios os bendiga.